el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos este momento de compartir la fe de la Iglesia que hemos recibido de Dios en manos de María, y nos dirigimos a ella pidiéndole que ella esté con nosotros, que ella nos acompañe y sobre todo que ella nos lleve a Jesús, que es su fruto bendito, nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Madre dulcísima de la merced, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos para todos ustedes un programa muy especial porque tratará de Nuestra Señora, la Virgen María. Para ello tenemos un invitado especial. Se trata de Fray Jordi María Montes Rodríguez, del Redentor. Fray Jordi, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Pues bien, gracias a Dios. Aquí estamos pues para lo que haga falta. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos verdaderamente privilegiados de contar con usted para que podamos tratar este tema tan precioso para todos los cristianos. Y bueno, una brevísima introducción para que todos ustedes, hermanos y amigos, tengan un poquito de referencia acerca de Fray Jordi. Como ya lo mencioné, su nombre es, es Fray Jordi María Montes Rodríguez del Redentor. Él es mercedario, es decir, él pertenece a la Orden de la Merced. Y bueno, en cuanto a sus estudios, su preparación, él cuenta con un bachiller en teología, es licenciado en Derecho Canónico y también él es miembro de la provincia mercedaria de Castilla en España. Él imparte clases de liturgia y mariología, que es precisamente lo que estaremos tratando en esta ocasión. Vamos a hablar un poco de la mariología, las doctrinas que conciernen a nuestra Madre, la Virgen María. Como siempre, hermanos, les invitamos a compartir este contenido en sus redes sociales. Denle like, que esto nos ayuda para propagar este mensaje. Y sin más preámbulos, pues vamos a ir entrando a este tema tan hermoso para todos nosotros. Tenemos ahora, pues, a manera de pregunta, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que la Iglesia enseña sobre la Virgen, nuestra Madre, la Virgen María? A manera de introducción, brevemente, hermanos, voy a comenzar diciendo lo que la Iglesia definitivamente no enseña. Después vamos a ver brevemente lo que la Iglesia sí enseña, los principales, las principales doctrinas, los dogmas en concreto. Pero Fray Jordi y su servidor queremos enfocarnos en algo que últimamente ha sido objeto de estudio y que está pues en los medios de comunicación, en las redes sociales, el aspecto de la corredención y lo que es la mediación de todas las gracias con relación a Nuestra Señora la Virgen María. Pero antes de llegar a esto, brevemente vamos a ir viendo las cosas que la Iglesia no enseña sobre nuestra Madre, la Virgen María. Ustedes notarán que el enfoque es un tanto apologético. Como saben, este canal tiene un enfoque apologético y esa es la razón por la que vamos a estar mencionando estas cosas que la Iglesia no enseña, pero que muchas veces hay personas no católicas o incluso algunos católicos que pueden llegar a pensar algunas de estas cosas. Número uno, y yo tengo aquí, Fray, la voy a leer y después usted puede hacer quizás algún comentario. Yo sé que si usted es católico, querido hermano, amigo que nos está escuchando, usted va a decir, pero por supuesto que eso no es lo que la Iglesia enseña, es obvio. No menciones lo obvio, José, quizás te viene a la mente, pero esto se ha vuelto necesario. Estamos rodeados de muchas personas con diferentes creencias y debemos estar preparados para saber cómo ayudar a estas personas también. Número uno,
La Iglesia definitivamente no enseña que María sea la madre de la Santísima Trinidad o que la Virgen María preceda o que sea antes de la Santísima Trinidad. Sin embargo, lo escuchamos muchas personas cuando nos escuchan a nosotros católicos decir que María es Madre de Dios, ellos asumen o se imaginan que estamos diciendo que la Virgen María es antes o precede a la Santísima Trinidad. Fray, ¿qué le viene a la mente cuando usted escucha esto de algunas personas? Pues, en primer lugar, creo que, pues, al ser un error, es decir, ya de por sí, al ser un error, porque sobre todo creo que es un error a la hora de conocer o de aprender dentro de la medida en la cual nosotros podemos el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, cuando decimos o cuando el concilio, los primeros concilios decían que la Virgen es madre de Dios, es porque estamos hablando de que la Virgen es madre de Cristo. Pero como decimos que y creemos que Cristo ¿eh? Es Dios y hombre verdadero, bueno, pues podemos decir que la Virgen es madre de Dios, pero la Virgen no es madre del Padre ni madre del Espíritu Santo, como usted dice. La Virgen no está anterior, la Virgen es una criatura y como creada por Dios es posterior, evidentemente, a Él. Entonces, no podemos decir que la Virgen sea madre de la Santísima Trinidad. De hecho, hay esta oración, ¿no?, que se dice, o en algunos lugares se dice a la hora de recitar el Santo Rosario, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Creo que eso ya es clarificador de cuál es la, digamos, la fe de la Iglesia en esta Ujú. cuestión. Así es, ¿no? Ese comentario que usted hace, sobre todo este último del Santo Rosario, no deja lugar a dudas, ¿no? Entonces, es interesante lo que nos ha compartido Fray Jordi, porque por un lado, se reconoce, la Iglesia reconoce que de ninguna manera la Virgen María, siendo una criatura de Dios, ella no puede preceder a la Santísima Trinidad, pero al mismo tiempo la Iglesia también sigue afirmando que es Madre de Dios, por lo que ya mencionó Fray Jordi, porque Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Y en ese sentido no podemos dar el brazo a torcer y negarle el título a la Virgen María de Madre de Dios en virtud de que ella dio a luz a Jesucristo, quien es Dios encarnado. Muy bien, gracias Fray por este comentario. Ahora vamos al punto número 2. La segunda cosa que a menudo escuchamos de otros cristianos que no son católicos es la siguiente. Bueno, o si lo queremos manejar de esta manera, la siguiente cosa que la iglesia definitivamente no enseña acerca de la Virgen María, la iglesia no enseña que la Virgen María deba ser adorada como si se tratase de una especie de diosa, ¿no? O algo así. ¿Cómo ve usted, Fray, cuando usted escucha esto, ¿no? Que ustedes los católicos creen que la Virgen María debe ser adorada o ustedes adoran a la Virgen María. ¿Qué le viene a la mente, Fray? Yo creo que ciertamente esto, como lo que hemos comentado antes, como otras cosas que se van a comentar, que se pueden comentar después, es decir, pienso que es un auténtico, digamos, engaño o error de concepción que existe por parte principalmente de las comunidades protestantes, eh, porque hay que distinguir diversos tipos digamos, de veneración. Es decir, la adoración se la debemos únicamente a Dios. ¿Mm? Es decir, nosotros no adoramos a la Virgen. Lo que sí que hacemos es un culto llamado de hiperdulía, es decir, a los santos, nosotros por ser personas que han vivido una vida íntegra dentro de la fe y han vivido una vida de santidad, les debemos un culto llamado de dulía, es decir, simplemente de veneración a veneración por lo que son, por lo que a nosotros nos manifiestan, digamos, de ejemplo de su vida de santidad.
y que ha sido por la Iglesia sancionado con la canonización. De la Virgen hablamos de la hiperdulía, que es pues una veneración, pero especial por el hecho de que la Virgen es Madre de Dios. Es decir, no está al mismo nivel, digámoslo así, que usted o yo, porque la Virgen ha sido por Dios llevada al mayor grado de santidad, de perfección que una criatura a la que una criatura puede llegar. Pero nosotros no adoramos a la Virgen, adoramos únicamente a Dios. ¿Mm? Y el hecho de que veneremos las imágenes que la representan, como a la de los santos, incluso a del mismo Cristo, no por ello estamos adorando a la imagen como tal, como hacían los pueblos paganos, siguen haciendo algunos y que hacían, por ejemplo, en tiempos del pueblo de Israel, de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. No, es decir, nosotros simplemente veneramos una imagen que representa a una realidad que es la Virgen María o los santos, etcétera. Como podemos venerar y respetar la imagen, en la fotografía, por ejemplo, de un ser querido ya difunto o aún vivo. Es decir, nosotros no vamos a romper una fotografía así de un ser muy querido. Entonces, más aún el hecho de que por la Virgen, por ser Madre de Dios, le debemos ese amor, ¿no? Como fieles, como cristianos, ese amor hacia la Madre, como podíamos hacerlo con nuestra propia madre carnal, digámoslo así, ¿no? Así es, ciertamente. Y incluso en la misma Sagrada Escritura vemos esta veneración que se le da a los hombres y mujeres de Dios, ¿no? Hablando de los santos en general. Efectivamente. Incluso en la cultura judía, me viene a la mente, hay un pasaje en la carta a los Hebreos, por ahí del capítulo 12, donde se está hablando de la obediencia y el respeto que se le tiene a los padres terrenales. Incluso algunas traducciones traducen recordad a vuestros padres terrenales, cómo ellos nos corregían y nosotros los veneramos. Utilizan la Efectivamente. palabra cómo veneramos a nuestros padres. Sí, sí, sí. Am, de modo que esta idea no es precisamente algo que la Iglesia Católica, como se dice, ¿no? Se sacó de la manga, ¿no? Que lo está inventando, sino es algo que en el pueblo de Dios, aún antes de la venida del Mesías, ya vemos cómo los hombres y mujeres de Dios siempre han tenido una veneración ah, Efectivamente. por Sí, sus sí. padres y los santos hombres de Dios, ¿verdad? Adelante, Fray. Sí, sí. Es decir, incluso vemos, ¿no? Ese recuerdo de esas personas, de Moisés, de Abraham, es decir, de los profetas. Es decir, ese recuerdo de veneración, venerable, en ese sentido, que pasa de generación a generación. ¿Por qué? Pues porque estos hombres de Dios, precisamente, son los que han acompañado al pueblo y son los que han sido puestos por Dios para realmente, para que escuchen la palabra de Dios, el pueblo pueda escucharla a través de estos mediadores, ¿no? En cierta manera, y bueno, ya en cierta manera ya incluso entramos en el concepto, ¿no? De la mediación. Y sobre todo, pues en nuestro caso, como digamos, fieles de Cristo, pues de esa persona tan grande como es para nosotros la Virgen Santísima, ¿no? Que es la que nos trajo, por ella vino el Redentor al mundo. Entonces, Mm. creo que el mínimo gesto de agradecimiento, pues es esa veneración, no adoración. Y repito, la Iglesia nunca ha dicho que a la Virgen hay que adorarla, hay que adorar a Dios Amén. únicamente. Así es. Muy bien. Pues ahora vamos la siguiente cosa que la Iglesia Católica no enseña y que sin embargo a menudo por ahí escuchamos quienes tienen esta falsa idea, pero vamos a la siguiente. La siguiente cosa que la Iglesia Católica no enseña. La Iglesia no enseña que la Virgen María contribuye el 50% de la redención y que el otro 50% lo contribuye Jesús. Hay quienes cuando escuchan el lenguaje, y yo sé que más adelante vamos a entrar un poquito más a fondo en la Ujú, corredención y en el aspecto de la Virgen María como mediadora de las gracias, ujú. pero
ahorita con la palabra corredentora, hay quienes se imaginan que estamos diciendo que Jesús, que la obra de Jesucristo no fue suficiente, que él solo pudo contribuir un cierto porcentaje y luego que llega la Virgen María y que ella complementa. No sé, ¿qué le viene a la mente, Fray, cuando escucha cosas semejantes? Pues creo que hay que saber un poquito de lenguaje, porque cuando hablamos de co, es decir, el prefijo co en castellano, que viene del latín, pues es, digamos, es la participación en algo. Y la participación no es la acción como tal. Cuando decimos que Cristo es redentor, no decimos que la Virgen es redentora, decimos que es co-redentora. De hecho, bueno, pues usted ha comentado que yo pertenezco a la Orden de la Merced. La Orden de la Merced es una orden dedicada a la redención de los cautivos, de los cristianos cautivos. A nosotros se nos llamaban redentores de cautivos, a imagen y semejanza, a imagen por lo menos, de Cristo como redentor. Pero claro, nosotros no somos redentores como Cristo ha sido redentor. Es decir, y ni siquiera somos corredentores como la Virgen ha sido corredentora o es corredentora. Es decir, el hecho de que hablemos de corredención, estamos diciendo que la Virgen participa del modo que Dios ha designado para que ella participe. No ella actúa, es decir, no es por su propia voluntad. Hablaríamos de una corredención o una participación, en cierto modo, activo en cuanto que la Virgen participa, pero pasivo en el sentido de que ella no es la actuante, digamos, ella no es la que actúa como tal de motu propio, sino que es Cristo el que, él es el único, y además lo dice la Iglesia siguiendo a la Escritura, es el único redentor y universal redentor. Ahora, él se ha asociado a la Virgen y en cierto modo, pero claro, de una manera muy, ¿cómo decir? Muy externo, digámoslo así, a los fieles, a los cristianos. ¿Mm? Que por nuestro sufrimiento, por nuestra aceptación digamos, de todo aquello que nos puede venir y que tenemos que aceptar, bueno, podamos participar de una manera misteriosa a ese misterio de la redención, de una manera, ya digo, misteriosa. Pero la Virgen, por voluntad, digamos, de Dios, ella ha sido o es corredentora, pero no quiere decir que, como usted dice, bien dice, ¿no? Es decir, no hay un 50%, un 50, o un 75 y un 25, sino que Cristo es el único redentor y la Virgen ha sido asociada por ser madre de Dios, precisamente por ser su madre santísima, en ese misterio de la redención. Pero participa, no es actora como Cristo es actor de esa redención. Sí, me ha gustado lo que usted ha dicho cuando decimos que la Virgen María es corredentora, no estamos diciendo que sea la redentora, estamos diciendo precisamente que es corredentora. En otras palabras, por definición, el término corredentora o el adjetivo calificativo de un corredentor o una corredentora, en este caso, no es el mismo que hablar de el redentor, sobre todo en el sentido único que es nuestro Señor Jesucristo. Y una segunda cosa, Fray, me vino a la mente cuando usted nos estaba explicando la diferencia, me vino a la mente San Pablo cuando él dice que él es colaborador con Dios. Entonces, si operamos con la premisa equivocada, con la forma de pensar de estas personas que imaginan que estamos poniendo a Nuestra Señora a la misma altura de nuestro Señor Jesucristo, si operamos con esa lógica, obviamente es una lógica falta, pero si operamos con esa lógica o con esa falacia, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a interpretar a San Pablo? Oh, San Pablo, estás diciendo que tú estás al mismo nivel que Dios, porque tú dijiste que eres colaborador. Claro. Entonces, pienso que ese es un buen ejemplo Ujú. también, ¿no? Sí, Para sí, sí, entender esto. efectivamente. Es que, es decir, las palabras tienen un sentido y la Iglesia no utiliza las palabras de manera arbitraria. Y cuando utiliza ese prefijo de como usted bien dice, de San Pablo, como colaborador, es decir, colaborador es el que trabaja
con, decir, el que trabaja es Dios, el que hace la obra es Dios, pero San Pablo o los apóstoles, ellos colaboran, son llamados a ser colaboradores. ¿Eh? Entonces, ellos participan a su nivel, a su medida, de esa obra, pero la obra es de Dios, no es de ni San Pablo, ni de San Pedro, ni de San Andrés. Es decir, que esto es así. Así es, bien lo ha dicho Fry. Y yo sé que, hermanos, les repito, yo sé que cada uno de esos puntos que estamos tocando, Fry y su servidor, yo sé que no estamos diciendo todo lo que pudiéramos decir, son temas profundos y pudiéramos dedicar programas completos, pero solamente esto es introductorio porque en un momento más vamos a llegar al punto medular. Siguiente cosa que a menudo se escucha, ¿no? Y que definitivamente la iglesia no lo enseña, es lo siguiente. La idea de que Nuestra Señora, la Virgen María, sea el centro de la fe católica. A mí en lo personal, Fry, me lo han dicho, oh no, es que ustedes católicos, ustedes es puro María y para ustedes todo es María y el centro de la fe de ustedes es María, dando a entender que nuestra fe no es una fe cristocéntrica. No sé qué nos puede comentar sobre esta idea, Fry. Pues yo citaría a San Luis María Griñón de Montfort cuando dice en su tratado adagio, ¿no?, que hemos escuchado muchísimas veces, que es a Jesús por María. Yo creo que eso es la respuesta, digamos, básica a esta argumentación, ¿no? En un primer lugar, y siguiendo un poco lo que estamos hablando, creo que el problema es el cierto a priori negativo sobre la persona de la Virgen María por parte de los protestantes, como tal. Entonces, cuando un a priori existe, ya todo se ve de manera negativa. Yo siempre he pensado, bueno, yo estudié, gracias a Dios, la teología a la escuela de Santo Tomás de Aquino. Si conocen los que nos escuchan el método de Santo Tomás de Aquino, yo creo que es de los mejores o el mejor método que hay. Es decir, Santo Tomás de Aquino no parte de ningún a priori. Es decir, su fin es la verdad, conocer la verdad, o llegar a un cierto conocimiento de la verdad al que nosotros podemos llegar con nuestra razón. Y la verdad, digamos, la verdad increada, ¿no? La verdad Dios, como verdad infinita, ¿no? Y aquí es un ejemplo muy grande, muy claro. Que la Virgen esté presente en la vida de los católicos, como está presente en la vida, por ejemplo, de los cristianos ortodoxos, que digamos, en eso nosotros, como en otras cosas, compartimos la misma fe en ese sentido, pero vamos, yo me centro en la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros como católicos no podemos menos que tener presente a la Virgen como Madre de Dios porque ella se ha hecho, o Dios ha hecho de ella, Madre nuestra también. Como dice San Agustín, ella lleva a cabo esa maternidad espiritual sobre los bautizados. Entonces, lo que no podemos es considerar o ver, porque la Virgen esté presente, es que la Virgen es la única que cuenta. No, es decir, nuestra fe es cristocéntrica, es trinitaria y en la medida de que Cristo se ha encarnado, la palabra, el verbo se ha encarnado y de hecho permanece entre nosotros en la presencia eucarística real, sustancial, de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pues para nosotros Cristo es el centro de nuestra existencia. Ahora bien, la Virgen María tiene un lugar importante porque ella es madre de la Iglesia también, ha sido considerada desde siempre como madre de la Iglesia, como ejemplo, como modelo para el cristiano, precisamente del seguimiento de Cristo, porque ella se ha hecho esclava del Señor, porque ella ha seguido humildemente lo que Dios ha querido para ella. Entonces, no podemos decir, bueno, porque la Virgen está presente en las iglesias. Bueno, no es eso. Ella es el modelo, como decía, repito, como decía San Luis María Griñón de Montfort, ella es el camino que nos lleva a Dios, nos lleva a Cristo. Amén, así es. Y bueno, como usted mencionó,
Muchas veces estas cosas, estas afirmaciones que a menudo se escuchan de algunas comunidades protestantes, se debe a un desconocimiento de ciertas categorías. Usted mencionaba incluso a Santo Tomás de Aquino, que sabemos que es uno de los más grandes teólogos. También vemos el fuerte énfasis que él hace de la filosofía, Ujú, que para los que tienen alguna mala idea sobre la filosofía, es muy sencillo. La filosofía simplemente nos enseña a pensar, nos enseña, ah, nos da las categorías, nos da las herramientas que necesitamos para comprender nuestro entorno y sobre todo la verdad. ujú, De modo que es cierto lo que usted menciona, Fray. Muchas de estas ideas que escuchamos de nuestros queridos hermanos separados, las comunidades protestantes, se debe a que desconocen qué es lo que estamos diciendo cuando utilizamos ciertos términos. Am, y cuando usted mencionaba, Fry, que no porque esté presente en la vida de la iglesia y en la espiritualidad católica, nuestra madre, la Virgen María, no se sigue o no se debe concluir que porque ujú, Nuestra Señora, la Virgen María, es parte de la vida de la iglesia y de la espiritualidad, no se sigue, no se concluye que nuestra fe es centrada en la Virgen María, porque ujú, usted mencionó una frase de Montfort que dijo a Jesús por María. La misma frase te habla de dos cosas, te habla de una mediación y te habla de un fin último, que es Cristo. ujú, Ah, pero hablando de que no se entienden estas categorías, Fray, el concepto de mediación, que yo sé que en un momento más lo vamos a ver un poquito más a fondo, hay quienes dicen, no, el único mediador es Jesús. Y si tú hablas de algún otro tipo de mediador, estás mal y estás usurpando el lugar de Jesucristo. Y pues sabemos que, como decimos, para muestra un botón, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, se nos dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Biblia definitivamente sí que nos habla de otros mediadores, pero en un sentido muy distinto a la mediación de nuestro Señor Jesucristo entre Dios Padre y el género humano. No hay comparación. Como alguien dijo, ¿quieres saber la diferencia entre la adoración dada a Dios y la veneración dada a los hombres? La diferencia es tan grande como la diferencia que existe entre el creador y la criatura. ujú. O sea, es algo enorme. No hay comparación. Ni siquiera deberíamos estar haciendo semejante comparación. Muy bien, pues ahora vamos a ver de nuevo, de manera sucinta, tal vez no debería decir yo superficial, pero de manera sucinta, vamos a ver lo que la iglesia sí enseña, y me refiero a los dogmas de nuestra madre. Repito, hermanos, por causa del tiempo no podemos profundizarlos, pero sí los vamos a mencionar, porque sería casi imperdonable tratar un tema de Nuestra Señora la Virgen María sin mencionar estas cosas. Número uno, la iglesia sí enseña, eso es lo que la iglesia sí enseña. La iglesia sí enseña que la Virgen María es madre de Dios. Ya hablamos, varias de las cosas que voy a estar mencionando, Fray, ya las tocamos, pero en un sentido negativo, ¿no? En lo que no enseña. Ahora vamos a verlo de la otra cara de la moneda, lo que sí enseña. Y ya usted ya mencionó esto, yo creo que estamos redundando un poco, pero sí enseña que es madre de Dios. Usted ya lo dijo, ¿no? ¿Algún comentario extra sobre, sobre esto de que la Virgen María es madre de Dios? Yo creo que usted lo dejó bien claro cuando dijo que no se está diciendo que la Virgen María preceda o sea antes de la Santísima Trinidad, pero no sé si tiene algún otro comentario, aunque yo sé que ya lo tocamos, ¿no? Sí, sería el hecho de tener en cuenta que se define ese dogma en respuesta precisamente a una herejía cristológica. Es decir, cuando se considera que Cristo no es realmente Dios, se considera como una especie de superhombre que ha llegado a un nivel muy alto en la perfección bueno, es decir, es la herejía arriana, ¿no?
cuando Arrio considera que Dios no puede ser Jesús no puede ser Dios porque no puede haber una unión que luego se definirá como la unión hipostática, como una unión entre la divinidad, que es la perfección, con la humanidad, que es la imperfección. Entonces, claro, ¿qué piensa Arrio? Bueno, pues que tiene que haber es decir, que Cristo debe ser como una especie de, ya digo, una especie como de superhombre, que ha llegado a un nivel muy alto digamos, a lo que más puede llegar una persona, un ser creado, de perfección. Luego habrá otras herejías de otro tipo, ¿no? En fin, pasamos por encima. Pero la Iglesia, cuando define que la Virgen María es Madre de Dios, porque dice, no es Madre de Cristo únicamente, porque Cristo no es únicamente hombre. Cristo posee las dos naturalezas, la humana y la divina. En una sola persona, dos naturalezas. Y en esa unión hipostática por la encarnación. Entonces, la Virgen María, por ser Madre de Dios, por ser Madre de Cristo, es Madre de Dios, es decir, es evidentemente, digámoslo así. Y eso es lo que yo pienso, como otras cosas, es decir, falta ese conocimiento, digamos, de estas cuestiones por parte de principalmente de los protestantes, ¿no? Es decir, porque ellos quedan únicamente en la escritura, la sola escritura, pero claro, la tradición, que es el desarrollo orgánico precisamente de la revelación, de lo transmitido por Dios, ahí quedan como cortados, ¿no? Diríamos casi, permítame la expresión, como castrados en ese sentido, por no poder llegar a ese desarrollo querido mismo por Dios, ¿no? Así es. Me viene a la mente, Fray, el pasaje en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, el verso 41, y lo leo, ¿no? Dice así: aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, es decir, Juan el Bautista. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Algunas veces, Fry, se quiere objetar de que la Escritura no utiliza este título de Madre de Dios, pero es interesante que aquí en San Lucas, en el capítulo 1, Isabel pregunta, es una pregunta retórica, ¿no? Porque dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Sabemos que en el griego esa palabra Señor no designa a cualquier señor, ¿no? Al señor de la esquina o al vecino, sino que se trata en este contexto, de un título divino. Kyrios, algunas veces algunos pronuncian curios o Kyrios, es un título divino. Y es interesante, Fray, porque yo he escuchado a protestantes que utilizan este mismo pasaje para mostrarle a los testigos de Jehová, que dicho sea de paso, serían como una especie de nuevos, los arrianos modernos o los nuevos arrianos, la Sí. herejía del cuarto siglo que usted mencionaba. Yo he escuchado a protestantes que utilizan este mismo pasaje para mostrar que Jesús es Dios y utilizan el mismo argumento de que Curios o Kyrios es un título divino que se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí claramente dice la madre de mi Kyrios, la madre de mi Señor. ¿Qué le viene a la mente, Fray, cuando usted escucha que alguien dice, ¿no? Que no, la Biblia, la Sagrada Escritura no utiliza, um, no utiliza la expresión Madre de Dios, perdón. Sí, pero es como otros títulos, otros títulos que la Iglesia ha considerado de la Virgen Santísima. Es decir, creo que es que ni siquiera hace falta, porque es que por vía de consecuencia, es decir, si la Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios
La segunda persona, no lo dice así, no dice que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero sí que Cristo es Dios. Si nos dice eso, por vía de consecuencia, la Virgen María se le tiene que llamar Madre de Dios, es decir, es una especie de consecuencia lógica en ese sentido, a nivel verbal, digámoslo así, y del concepto, porque no podemos hablar de que Cristo, como los protestantes consideran que Cristo, o por lo menos gran parte, que Cristo es Dios, que Jesucristo es Dios, y al mismo tiempo no considerar que la Virgen sea Madre de Dios, porque es que es por vía de consecuencia. Es decir, yo puedo decir que mi madre es madre de mi hermano, pero como yo soy hermano de mi hermano, mi madre es madre mía también. Ujú. Eh, Sí, y como usted lo mencionó, la iglesia lo define de esta manera para dar respuesta o para poner fin a ciertas controversias, a ciertas herejías. uh-huh. Algunos intentando negar esto que la iglesia nos enseña, han dicho que no, que lo que nace de la Virgen María era 100% hombre y que después en algún momento determinado de la historia de Jesús fue poseído o fue adoptado Sí, por... es la herejía del adopcionismo, ¿no? Es decir, que en el bautismo, es decir, la venida del Espíritu Santo hizo que ese hombre se convirtiera también en Dios. Pero vamos a ver, es decir, ese es la falta digamos, de lógica, digámoslo así. Y sobre todo, el hecho porque una cuestión es el problema de las herejías, ¿no? Yo no quiero aquí extenderme, pero es el exceso. Una herejía es tomar una verdad de fe, sacarla de contexto, ¿m? Y racionalizarla, buscar la razón pura, sí, simplemente. Como Ujú, sabemos, las verdades de fe las podemos conocer por nuestro conocimiento, por nuestra razón. Es decir, Dios nos ha dado una inteligencia precisamente pues, para conocer la realidad, conocer nosotros mismos y conocerle a Él. Pero hasta cierto punto, es decir, nuestra razón no llega porque el misterio de Dios es insondable en su totalidad, como lógicamente, en fin, totalmente. Entonces, estas herejías lo que pretenden es intentar conocer únicamente racionalmente estas verdades de fe que tienen ¿cómo decir? Una parte, digamos, de conocimiento como tal, pero piden nuestro asentimiento de fe. ¿Mm? ujú, Y esos son los dogmas y las verdades de fe piden de nosotros un asentimiento. La Iglesia nos lo presenta como verdades que son a creer y nosotros, por nuestro lado, las aceptamos y hacemos un acto, digamos, de sumisión, de conocimiento, digamos, de aceptación desde la fe. Pero ujú, claro, las herejías se quedan únicamente en el primer momento, que es el raciocinio. ujú. Entonces, sí. No, solo iba a mencionar que la fe definitivamente no es contraria a la razón, es decir, la fe no es irracional, sino Ujú. que al contrario, lo que hace la fe es que eleva la razón. Porque algunos quieren decir, no, lo que ustedes proponen es que la fe sea algo irracional, algo que me haga traicionar mi intelecto, mi razón. Y no, nada puede estar más lejos de la verdad. La fe eleva, no es que no atrofia la razón, la Ujú. eleva a alturas que por nuestras limitaciones, pues no podemos comprender. Am, Así es. ¿Iba usted a hacer un comentario más, Fry? No, no, ya, Ok, creo que ya perfecto. eso. Entonces, bueno, vamos al siguiente punto ya para ir entrando al punto donde queremos llegar, para los que no estuvieron aquí al principio de la transmisión, queremos llegar al punto de lo que en los últimos tiempos hemos escuchado, ¿no? Que exactamente qué entiende la iglesia y qué enseña la iglesia y qué debemos entender cuando se menciona a Nuestra Señora la Virgen María en su aspecto de corredentora, de que es la mediadora de todas las gracias, pero nos estamos yendo paso a paso, estamos a punto de entrar ahí.
Tengo aquí una más. Am, Sabemos que la iglesia, ya vimos que la iglesia enseña que María es Madre de Dios. También enseña que la Virgen María es precisamente eso, es virgen, es su virginidad perpetua. Y tenemos un dogma, ¿no? Ella es virgen antes, durante y después del parto. Tristemente, algunas comunidades protestantes, la gran mayoría, ah, creen que la Virgen María era una doncella virgen, pero que después, durante el parto y aún después del parto, ella pues ya no permanece como una virgen. ¿Qué nos enseña la iglesia sobre esto, Fray? ¿Y por qué es importante que el cristiano am, comprenda esto y abrace esta verdad, este misterio de nuestra fe? Bien, así sucintamente, como usted bien ha dicho, la Iglesia cree que la Virgen es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Lo de después del parto, sobre todo por esta cita, ¿no? En el que se habla de los hermanos de Jesús, que bueno, eso podría llevar a otra charla, ¿no? Y que se demuestra que el concepto no es, digamos, exhaustivo de el hecho de ser hermanos carnales o hermanos de sangre, digámoslo así, sino que es un concepto que es mucho más amplio, que considera la familia como tal, ¿no? Pero bueno, dejamos de lado esa cuestión. La Iglesia siempre ha creído en la virginidad perpetua, que es a lo que nos referimos, de la Virgen Santísima por varias razones. Es decir, la primera, ese parto, digamos, es sin dolor, precisamente para mantener y salvaguardar esa virginidad de la Virgen María. Se considera como un parto milagroso en el sentido de que bueno, pues la Virgen se mantiene. Es decir, no hay una rotura, no hay sino simplemente un nacimiento, porque bueno, primero Dios lo puede hacer, es decir, Dios no se somete, digamos, a las leyes naturales en ese sentido, aunque bueno, Dios nace realmente, es decir, la segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarna realmente y su nacimiento es real, pero hay que tener en cuenta el hecho de que precisamente consideramos que la virginidad de María, querida por Dios, manifiesta realmente el hecho de que el que nace no es un hombre cualquiera. Mm. Y un hombre cualquiera en el sentido de que, bueno, se engendra y nace el que nos va a traer la salvación, nuestro Redentor. Entonces, esa cuestión, a veces es verdad que siempre estamos pensando en el por qué, y por qué Dios, y por qué ha sido así, por qué se no ha hecho de otra manera, etc. Y es verdad que Santo Tomás, por ejemplo, habla mucho de las razones de conveniencia, es decir, convenía que fuera así, es decir, Dios quiso que era así. Como le he dicho antes, es decir, queremos racionalizarlo todo de tal manera que todo tiene que tener un sentido. Es decir, sí, es decir, todo está de cara a un fin, es decir, todo es así, es decir, de cara a un fin. Pero la Iglesia considera que si bien la encarnación se ha hecho de una manera, digámoslo así, no humana, en el sentido de que la Virgen no ha concebido de varón, por ello mismo, la Iglesia considera y cree que la Virgen se ha mantenido como tal y no ha conocido precisamente la ley del pecado, porque como bien sabemos, el hecho del parto con el dolor desde el Génesis es fruto del pecado. Ujú. Y la Virgen, como ha sido concebida sin pecado original, y ningún tipo, y ella no ha cometido ningún tipo de pecado, precisamente porque Dios, como veremos, no sé si vamos a poder verlo, pero Dios, esa predestinación de la Virgen María a ser madre de Dios conllevó esa preservación del pecado,
la Virgen ha sido redimida por Cristo, pero ha sido redimida por Cristo de manera preventiva, o digámoslo así, preservativa, digámoslo así. En ese sentido, no podemos decir que la Virgen, al haber sido concebida sin mancha de pecado, la Virgen no podía, digamos, ser sometida a esa ley, digamos, del pecado, que es el engendrar en el dolor. Ujú. Sí, esto que usted comenta del parto indoloro de Nuestra Señora no es algo, definitivamente no es algo nuevo, ¿no? De hecho, tiempo atrás me di a la tarea de hacer un poco de investigación precisamente sobre este aspecto del parto sin dolor, el parto indoloro de Nuestra Señora, y pues quedé muy sorprendido al darme cuenta de la cantidad de teólogos, papas, reflexiones teológicas, pronunciamientos que se han hecho sobre Sí. este aspecto de que la Virgen da a luz sin dolor, aunque ciertamente alguno pudiese objetar que la definición dogmática Ujú, no especifica ese aspecto, ujú, pero de nuevo, no se sigue que lo contrario sea verdad, como algunos asumen así, muy a la ligera, ujú, asumen que, como no lo especifica, como no hay sí, un delineamiento con todas sus letras, se ujú, sigue que lo contrario es verdad, es decir, que la Virgen sí experimentó el dolor. Eh, y la razón que digo no se sigue es porque cuando uno va a los padres de la iglesia, la patrística, los papas, estudios que han hecho eh, teólogos que se especializan en Mariología, ujú, vemos esta armonía hermosa de que es un parto sin dolor, que si alguien se pregunta entonces, ¿de dónde viene la idea de que sí sufre dolor? Bueno, no nos vamos a meter mucho allá, pero en el siglo XIX, con el auge de la teología liberal, ideas modernistas, intentos de redefinir lo que la iglesia cree, pues hay quienes comenzaron a especular sobre, sobre este aspecto y llegaron a poner en duda el parto virginal, ujú, que es cosa curiosa porque a algunos protestantes históricos se pusieron del lado correcto, por así decirlo, defendieron el parto virginal. ah, y ahora pues hay quienes asumen que, no, eso es un invento de los católicos y solamente ellos quieren simplemente dogmatizar solo porque sí. Y bueno, pues esto no es así. ¿Usted quería comentar algo más sobre este aspecto, Fry? Sí, usted mismo lo ha señalado, es una cuestión muy importante y precisamente con respecto a los protestantes, ahí la cuestión. Es decir, la patrística, es decir, los padres de la Iglesia, es decir, ya desde San Ireneo hacia adelante, San Epifanio, ¿no? Que por ejemplo dice que Cristo fue perfectamente engendrado de María, siempre virgen, por obra del Espíritu Santo. San Epifanio del siglo IV. Entonces, consideramos que la Iglesia, es decir, tiene esa tradición que es una enseñanza que viene desde los mismos apóstoles y que se ha ido transmitiendo de generación a generación y que desgraciadamente los protestantes han cortado con ella, es decir, la han sacado de, digamos, de esas dos columnas que sostienen la revelación, que son la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y son la tradición que es como el eco, digámoslo así, de lo que es la palabra de Dios como tal. Ujú, Entonces, nosotros, es decir, hay esa cuestión por parte de los católicos, los ortodoxos también, pero estamos en el caso de los católicos, es de que tenemos una tradición bimilenaria que nos está indicando el camino. Mientras que los protestantes se quedan únicamente en lo que la escritura dice, pero si no dice nada más, pero la palabra de Dios, ¿cómo decir? No se limita únicamente a las sagradas escrituras. ujú. Y esa es la cuestión también. Sí, que muchas veces por parte de nuestros hermanos separados, los protestantes, cuando ellos escuchan la expresión palabra de Dios,
asumen que es única y exclusivamente las páginas de la Biblia. Cuando Efectivamente. si Entonces, uno mismo va a la Escritura, uno claro, encuentra que la misma Escritura utiliza la expresión palabra de Dios tanto para los escritos como para esta forma oral, ¿no? De la palabra de Dios. efectivamente. Y en un principio, la palabra de Dios, como los estudios que se han hecho históricos, y sobre todo el Nuevo Testamento, luego el Antiguo Testamento supongo también, se transmitía puramente de manera oral, es decir, por el testimonio. ¿Mm? Entonces, era una tradición, es decir, era pasar. Y se fijó por escrito precisamente cuando los apóstoles fueron muriendo. Pero como decir, esto es un hecho histórico, es decir, que esto no me lo invento yo ni un exegeta, es que es una cuestión real, no histórica. Entonces, la palabra de Dios no se limita, porque claro, es decir, la palabra de Dios, que está en Dios, y que es decir, vamos a ver, es decir, no se puede limitar a un texto escrito. Entonces, por eso mismo, la Iglesia que considera la tradición precisamente como un desarrollo de esta palabra de Dios a través del tiempo y que se va transmitiendo, pues nos habla de esa virginidad perpetua y nosotros no somos quienes para dudar de eso. Es decir, Ujú. Así es, Fry. El siguiente aspecto usted ya lo mencionó, así de que no vamos a abundar mucho, pero sí lo menciono no quiero usar la expresión de pasada, ¿no? Pero así de manera sucinta. Sabemos que, como ya vimos, la iglesia enseña que nuestra madre, la Virgen María, es madre de Dios, con toda justicia lo enseña. Ya vimos por qué. También la iglesia católica nos enseña que ella, la virginidad de nuestra madre es perpetua, ¿verdad? Y también la iglesia nos enseña lo que conocemos como la Inmaculada Concepción, es decir, que la Virgen María fue concebida sin la mancha del pecado original en el mismo momento de la concepción. Es decir, no hubo un instante en el tiempo en el que nuestra Madre, la Virgen María, estuviese manchada con la mancha del pecado original. Y tengo aquí delante de mí, Fry, tengo el protoevangelio. A mí me gusta siempre traer a la mesa el protoevangelio cuando toco este punto. Lo leo Génesis capítulo 3, leo el verso 15 y el 16. Después de que Adán y Eva fallan, pecan, entran en esta amistad con la serpiente antigua, que sabemos que es el diablo. El Señor Dios pronuncia las siguientes palabras: pongo hostilidad o enemistad en otras traducciones. Pongo hostilidad entre ti, es decir, la serpiente, y la mujer. Noten que la mujer siempre está presente. Entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y su descendencia. Ahí ya estamos viendo al futuro, al Mesías, la descendencia, el hijo de la mujer. Y dice, esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho haré sufrir en tu preñez. O sea, parirás hijos con dolor, lo que usted mencionaba, Fray. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol. Bueno, aquí me voy a detener porque me quiero enfocar en la primera parte. Entonces sabemos que nuestra Madre, la Virgen María, algunos se preguntan, ¿por qué ustedes le llaman a ella la nueva Eva? O no tanto nosotros, sino hablando de la patrística, cuando uno va a los padres apostólicos, vemos que le llaman a ella la nueva Eva. Respuesta, pues lo acabamos de leer. Está el protoevangelio ya en Génesis 3, 15 y 16, donde se habla de una futura enemistad entre la mujer y la serpiente, que es Satanás, y el descendiente de la mujer, que es el Mesías. Y la última vez que yo leí la Biblia, la madre del Mesías era la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que ella es la mujer a la que el protoevangelio apunta? Pues porque ella es la madre del Mesías. Um, y así como Eva fue creada inmaculadamente,
fue creada sin la mácula, sin la mancha del pecado, pues resulta que la nueva Eva también fue concebida sin la mancha del pecado. Sus pensamientos, Fray, sobre esto que la iglesia nos enseña. Pues en primer lugar, hacer remarcar algo que yo creo que era el cardenal Journet, no sé si los oyentes habrán oído de él, un gran teólogo suizo que murió en el año 74, creo, por ahí. Y él hacía como una, es decir, él veía la Sagrada Escritura como un conjunto completo, en el sentido de, usted tiene por un lado el Génesis, el libro del Génesis, y al final tiene el Apocalipsis. Mm. En el Génesis se habla de esa mujer, ¿no? Es decir, y en el Apocalipsis también se habla de una mujer. Mm. Sería como también hay una lucha con, es decir, en el primer momento esta primera Eva, ¿no? Ella cae también con Adán, y en el último, y en el Génesis, en el Apocalipsis, esta nueva mujer, ella, como usted bien ha dicho, también ha sido concebida sin mancha, Ujú. pero ella no va a caer, Mm. esa nueva Eva. Entonces tenemos que es la historia de la salvación, es decir, es toda la historia, digamos, ¿cómo decir?, que está ahí reunida. Y de hecho, podemos decir, o la Iglesia utiliza, ¿no?, esa expresión de nueva Eva como nueva Adán de Cristo, en ese sentido. Es decir, y ahí vemos que la Sagrada Escritura tiene ¿cómo decir?, esa concepción acabada, ¿no? Es Mm. decir, el principio luego acaba, es decir, hay esa unión, ¿no?, entre el principio y el final, digámoslo así. Ujú. Sí, esto me parece muy importante, eso que usted menciona, cómo tenemos en el primer libro de la Sagrada Escritura, tenemos, por decirlo así, a estos tres personajes, la serpiente, sabemos Satanás, tenemos la primera Eva, el primer Adán, Ujú. y en el libro del Apocalipsis también se nos habla del dragón, de la serpiente antigua, y en el mismo contexto está presente la mujer y está presente el hijo de la mujer. ¿Usted iba a mencionar ahorita algo, Fry? Bueno, en el sentido de, ¿cómo decir? El- el- la Iglesia, al considerar que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original, ¿m? Claro, uno puede decir, bueno, ¿por qué una criatura ha sido tratada de esa manera, no? Ujú. Yo también, bueno, porque pienso que la teología tiene que ir unida con la contemplación, ¿no?, de las realidades, digamos, sobrenaturales, ¿no?, sobre estas verdades de fe, etcétera, ¿no? Eh, y siempre he considerado que un poco, creo que era el profeta Isaías, ¿no? Es decir, que él tiene esa visión del cielo, y al cual le tienen que, vamos, vienen unos ángeles y le ponen en la boca un carbón ardiente sacado del altar para purificarle. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios, la imperfección, ¿cómo decir? Dios, que es perfecto, en la presencia de Dios, la imperfección, el pecado, no tiene lugar. Sería como mirar al sol, a la luz del radiante del sol y ver un punto negro. Mm. Y cómo decir, y si María, cómo decir, nos trae al Salvador, al Redentor, a Cristo, Dios y hombre verdadero, ella no puede estar sometida a la ley del pecado. Ella, que se convierte en cierta manera en el sagrario, ¿no?, de Cristo en ese tiempo, no puede, porque es que no es posible que Dios esté, como por ejemplo cuando consideramos que Cristo adopta a la humanidad, es decir, Él se encarna, se hace hombre realmente, salvo el pecado.
Hay algunos que dicen, bueno, pues si Cristo, las tentaciones, no, si hubiera tentado, hubiera caído, no, es decir, no podemos porque Dios que es eterno y Dios que es perfecto, es decir, no puede estar unido, no puede estar junto con el pecado. Y en ese sentido la Virgen, pues es como le digo, con esta visión de Isaías, pues un poco, decir, Isaías tiene que purificarse para poder estar delante de Dios. Pues la Virgen, ella ya es pura para poder recibir al Redentor. Sí, de hecho, me viene a la mente lo que es el tabernáculo y después el templo, como absolutamente todo lo que se empleaba para llevar a cabo el culto de adoración a nuestro Dios, todo tenía que ser purificado. De hecho, incluso a todo se le llama santo. El santo templo, la santa ciudad, el santo pueblo, ya hablando de lo que es la rudimentaria en el tabernáculo o en el templo, los santos utensilios. O sea, en otras palabras, vemos cómo este adjetivo calificativo de santo siempre precede todo aquello que va a utilizarse en la adoración de nuestro Dios. Usted mencionó hace un momento, Fry, cómo Nuestra Señora viene a ser como una especie de sagrario. Y me vino a la mente también lo que comentan algunos padres apostólicos, cómo ven a Nuestra Señora, a la Virgen María, como el arca de la nueva alianza. Entonces, si vemos que si en el Antiguo Testamento que tenemos solamente las sombras, tenemos los tipos, tenemos las sombras que apuntan a una realidad futura, pero aún así, a pesar de que solo se trataba de las sombras, todo era purificado. Por ejemplo, el arca, ¿no? El arca era de oro puro, que sabemos que representaba la pureza, y nadie que no fuese el sacerdote podía tocar. Pues Si claro. alguien la tocaba, moría, ¿no? Moría, sí, sí. Entonces, como usted lo señalaba, entonces, ¿por qué pensar que ahora que tenemos ya el cumplimiento, ya no las sombras, ya no los tipos, sino ya el cumplimiento, ya la realidad? ¿Por qué pensar que en lugar de tener un ascenso, vamos a tener un descenso? No, es lógico pensar que Dios iba a hacer los preparativos con Nuestra Señora para que la encarnación tuviese lugar en una morada incorrupta, ¿no? Efectivamente. Libre de pecado. Ahí está. Así es. Muy bien, pues para irle ganando al tiempo, vamos a ir entrando a donde queríamos llegar. Ahora, nosotros sabemos que la iglesia enseña una cosa más, que es que Nuestra Señora fue asunta a los cielos, que sabemos que ya desde que se utiliza la palabra asunta, es diferente. Una cosa es hablar de la asunción de la Virgen María y otra cosa es hablar de, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, él La ascendió, ¿no? ascensión, claro. Él ascendió a los cielos con su poder. No así, no así Nuestra Señora, que fue asunta, fue llevada al cielo por el poder de Dios y está coronada en el cielo, ¿no? Ujú. Am, algunos breves comentarios, Fry, antes de ahora sí hablar en lo que hemos estado escuchando últimamente sobre María, corredentora y mediadora de Ujú. las gracias. Simplemente por la cuestión de la asunción, señalar que la Iglesia no se ha, digámoslo así, posicionado, si podemos decir así, sobre lo que hubo antes de esa asunción. Es decir, el Papa Pío XII, cuando define el dogma, dice que la Virgen, al final de sus días, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Es decir, la Iglesia no considera así, y ahí también, digamos, insisto en la cuestión de a veces quedarnos demasiado en el detalle y no ver, digamos, el aspecto más ampliamente, ¿no? Es decir, es que la Virgen murió, es que la Virgen, como se presenta al profeta Elías, ¿no? O a Enoc, que subieron al cielo sin morir, pues la Virgen también fue algo así, etcétera. La asunción es un, perdón, la asunción es un fruto de la Inmaculada Concepción, podemos decir. Es Mm, decir, un cuerpo incorrupto, un cuerpo, ¿cómo decir?
puro que ha sido asumido al cielo. La Virgen no ha necesitado ningún tipo de purificación porque es la toda pura, es decir, ella es pura. Y ¿cómo decir? Y también considerar que, bueno, pues que la Virgen no muriera. Bueno, pues claro, decimos, si es que Cristo murió en la cruz, murió realmente, resucitó. Podríamos decir, bueno, la Virgen también pudo tener, como decir, ese fin y al mismo, digamos, y de manera inmediata, pues haber sido asumida por Dios al cielo. Bueno, así que ahí está esa cuestión, digámoslo así, como tal. Pero yo lo que quiero recalcar es esa cuestión, es decir, no es una cuestión de leyenda ni de mitologías, sino que es el resultado de esa acción de Dios desde la concepción mismo de la Virgen Santísima, de una vida totalmente dada a Él, ofrecida a Él y dada a Dios. Es decir, la Virgen ha sido toda para Dios. Y cómo Dios no la va a coger toda para sí, es decir, y tenerla en la gloria de una manera particular, por esa, digamos, misión, esa vocación que ha tenido particular que ha tenido la Virgen Santísima. Y que ahora veremos con la cuestión de la corredención y de la mediación, ¿no? Que también está todo ligado, es decir, está todo unido. Sacar algo de este conjunto es como dejarlo todo, lo mismo con, digamos, lo que son los dogmas cristológicos. Si sacamos uno, pues todo cae, porque es todo un conjunto perfecto, de hecho. Sí, tiene usted razón. Muchas veces nos enfocamos, de hecho, en este mismo programa, por cuestión de estudio, hemos fraccionado, por así decirlo, estos dogmas que en la realidad son parte de esta gran pintura, si se me permite la expresión, de este gran panorama de la historia de la salvación, pero por motivos de estudio los hemos fraccionado, Bueno, pues aunque se entiende, ¿no? en un sentido estricto, todos ellos forman parte del todo, ¿no? Que es la historia de la salvación, pero de hecho ahora que vamos a entrar ahorita con el aspecto de la corredención y la Virgen María como mediadora de las gracias, vamos a ver cómo todo se une, ¿no? Yo como comentario final sobre esto de la asunción, muchos han señalado que es simplemente el cumplimiento de aquella promesa del Génesis, capítulo 3, donde el Señor dice que pondría una enemistad entre la mujer, incluye no solo al hijo de la mujer, que es el Mesías, sino también a la mujer, entre la mujer y la serpiente. Y es muy interesante porque sabemos que por la desobediencia ellos entraron en amistad con la serpiente, ¿verdad? Se entiende que al entrar en amistad con la serpiente, están entrando en una enemistad con su creador, ¿no? Hay una ruptura, hay una separación por el pecado. Pero, volviendo a la nueva Eva, la enemistad que Dios prometió que iba a poner entre ella y la serpiente, verdaderamente es eso, es una enemistad. Am, ya no hay lazos, ya no hay, ya no hay una armonía, por decirlo así, entre la mujer y la serpiente. Se ha roto, se ha quebrantado, la maldición se terminó. Y es por eso que vemos este hermoso cumplimiento en nuestra madre, teniendo esta enemistad perfecta con la serpiente y al mismo tiempo una amistad muy preciosa con Dios nuestro Señor. Ella pues es asunta a los cielos. Me gustó que usted clarificó, Fray, cómo la iglesia no se ha pronunciado qué fue lo que sucedió antes de que ella fuese asunta. Es decir, tenemos la tradición que es antiquísima de la dormición de la Virgen. Lo que la iglesia sí afirma de manera contundente es que no hubo corrupción. Aun si Nuestra Señora duerme en imitación a su Hijo, no hay corrupción. Eso es algo que la iglesia sí siempre lo ha afirmado de manera contundente. No hubo corrupción en Nuestra Señora. Y ahora sí, Fray, a donde queríamos llegar, que es importante
quizás no debe ser el centro cuando hablamos de Nuestra Señora, pero sí lo que ahora de repente se ha vuelto popular. Me refiero, recientemente el Santo Padre hacía un comentario, ¿no? En uno de sus, creo que fue en un sermón, en una homilía, usted me corregirá si no ha sido así. Él menciona, ¿no? Que Nuestra Señora la Virgen María no se presentó como corredentora, y muchos toman la frase, toman las palabras del Santo Padre para decir, ¿ves? O ven, católicos. Hasta el mismo Santo Padre está diciendo que está mal hablar de María como corredentora. Am, no sé, a ver, ¿qué es lo primero que a usted le gustaría traer a la mesa, Fray, sobre este tema? Pues retomaría lo que se dijo al principio, que es una mala interpretación, ¿cómo decir? Sí, una mala interpretación del concepto de corredención. ¿Mm? No estamos hablando de que la Virgen redimiera, la Virgen no redime, la Virgen participa de la redención. Hay dos episodios de la vida de la Virgen, de la vida de Cristo, en los cuales, digamos, de los cuales la tradición de la Iglesia ha considerado precisamente que son la base de ese concepto, que son las bodas de Caná y son la Virgen al pie de la cruz. Cuando Cristo le dice al discípulo que tanto amaba, decía San Juan, le dice, he aquí tu madre, y a ella le dice, he aquí tu hijo. Entonces, la Iglesia ha considerado que ese oferimiento de la madre al hijo es de hecho un oferimiento de la madre a los hijos, es decir, a todos los bautizados por extensión, y a la inversa, es decir, de todos los bautizados como hijos de tan ilustre madre, ¿no? Y en las bodas de Caná, es decir, bueno, pues había en una boda, faltaba el vino y la Virgen se lo hace señalar a Cristo. Entonces, es esa imagen, ¿no? O esa figura, ¿no? De lo que es la corredención, o la mediación, porque la mediación no es más que un elemento, digamos, de la corredención. No podemos decir que precisamente es como un fruto, como un elemento, digamos, un aspecto como tal, es decir, que están unidos, no son lo mismo, pero están unidos intrínsecamente. Entonces, la cuestión de la corredención, a lo mejor las palabras del Santo Padre podían considerarse en ese sentido, de no pensar que la Virgen está, como usted decía, ¿no? Es un 50% de la redención, no. Es decir, la Virgen es una criatura, la Virgen ha sido redimida también, como hemos dicho, de manera preventiva, y participa. Entonces, creo que eso es el elemento que hay que tener en cuenta, que es básico, ¿no? Y ya lo hemos dicho, y creo que es como respuesta a esa concepción errónea y a veces pues se malinterpretan estas palabras, bueno, las del Romano Pontífice pues a lo mejor se han malinterpretado en ese sentido, y la Iglesia no deja de considerar a María como corredentora. Así es. Yo creo que la clave, como usted lo señaló, Fray, la clave es entender de qué se está hablando, ¿no? Entender la semántica, el significado de los conceptos teológicos y cómo la iglesia los utiliza, ¿no? Ujú, Porque yo creo que el Santo Padre, cuando él dice que ella no se presenta como corredentora, estoy de acuerdo con usted. Yo no creo que él estaba diciendo, negando lo que la iglesia sí afirma ujú, de la Virgen sobre su participación muy especial en la redención. Definitivamente el Papa no está negando esto. Lo que sí está diciendo es que no se debe creer que la falsa idea, ¿no? De que ella es otra redentora, o que ella contribuye con la mitad y su hijo con la otra mitad, ujú, o que ella se presentó demandando esta veneración, ¿no? Que ahora le damos. Ella vino como una sierva, ¿no? Como lo que es una sierva del Señor. Ah,
Pero, ok, gracias por hacer estas observaciones, Fry. Ahora, ¿qué es entonces lo que sí la iglesia nos quiere comunicar y lo que nosotros debemos entender cuando la iglesia habla de Nuestra Señora, la Virgen María, como corredentora, esta participación especial en la redención de Jesucristo? ¿En qué sentido se debe entender? ¿Qué es lo que la iglesia nos quiere enseñar? Pues yo tomaría las palabras del padre Llamera, dominico, teólogo español, que decía que la corredención es una función maternal, es decir, forma parte del hecho de ser madre. Es decir, es una actuación que corresponde y ejerce María por su condición de madre. Es decir, es madre, como ya digo, ejerce esa maternidad espiritual, como dice San Agustín, ¿no? Y como madre, precisamente está ahí para, digamos, ya uniendo con la cuestión de la mediación, para, digamos, que nosotros podamos recibir a través de ella esas gracias que Dios nos envía a nosotros, que más necesitamos, y pasan por ella, como buena madre que es. Porque, de hecho, hay que tener en cuenta que para la corredención hay dos elementos que son esenciales. La Virgen es corredentora porque es madre del Redentor, de Cristo Redentor, y porque conlleva esa mediación o esa maternidad espiritual hacia nosotros, como redimidos. Entonces, en esa unión de ella como madre del Redentor y como madre de los redimidos, pues la Virgen podemos considerarla como corredentora en ese sentido. Y en segundo lugar, como he dicho, en esa imagen, ¿no? O esa escena de la Virgen al pie de la cruz, por su compasión dolorosísima, es decir, la Virgen vive de una manera particular, son estas espadas famosas en el momento en el que la Virgen Santísima y San José presentan al niño en el templo y Simeón profetiza. Y dice que pues, una espada de dolor atravesará su corazón. Bueno, pues la Iglesia ha considerado que es ese momento, es decir, el estar la madre al pie de la cruz viendo a su hijo pues muriendo por nosotros, pero ese dolor intensísimo, es decir, esa participación tan intensa, tan viva de esos dolores, los dolores de Cristo son unos dolores redentores. Que esos son los dolores, que experimentaría la Virgen cuando sabemos que en la Escritura se habla de dolores de parto que la madre del Mesías experimenta, pero no son a la hora de dar a luz porque se trata de un nacimiento milagroso. Pero sin embargo, sí hay unos dolores que la Escritura sí menciona, y ahí es donde entra eso esto que usted menciona, ¿no? Los dolores no de el pesebre de Belén, sino los dolores del monte Calvario, ¿no? Al pie de la cruz. Creo que fue San Juan Damasceno quien dijo que los dolores de los que escapa la Virgen en Belén le encuentran allá en el monte del Calvario. Efectivamente. Y son dolores, es decir, esos dolores digamos, no dependen o no vienen digamos, del hecho del pecado. Porque esos dolores, como los de Cristo, son redentores. Es decir, Él sufre, padece para nosotros, para librarnos a nosotros. Y la Virgen participa de esos dolores. Es decir, su corazón se parte precisamente pues, para engendrar hijos para Dios. Entonces, hijos, y como decir, y ella como madre, ¿no? De esos hijos. Entonces, esos dolores, esa participación, pues es esa corredención precisamente. Y cómo decir, y eso hay que mirarlo desde ese punto de vista. No hay que considerar
Y pienso que la contemplación de esos misterios, de estas escenas, ¿no? Es decir, creo que deben llevarnos a nosotros a un conocimiento mayor. Porque ya digo, el quedarnos únicamente en el campo intelectual, en el campo racional, cuando la fe cristiana comporta también ese elemento de la contemplación de esas realidades que están ahí, que son realidades sobrenaturales. Y yo creo que, de hecho, el gran pecado hoy en día en la Iglesia es precisamente, no de la Iglesia, sino en la Iglesia, por parte nuestra, es precisamente esa falta de cercanía con el misterio, con la contemplación. Y precisamente si estuviéramos un poquito más cercanos de esa realidad, lo interiorizaríamos mejor e incluso teniendo como base la escritura. Sí, me viene a la mente, usted mencionaba este pasaje de la presentación del niño Jesús en el templo por parte de San José y Santa María, y este encuentro, ¿no? Con el anciano Simeón, que le dice, y una espada atravesará tu misma alma, pero después viene, esto se sigue de la expresión, ah, para que los pensamientos de muchos, si no me equivoco, dice, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Estoy parafraseando un poco, pero es interesante que no solamente le dice que una espada atravesaría el corazón de María, como bien usted lo explicó, esto se cumple al pie de la cruz, pero también Simeón le dice, ¿cuál es el propósito de esta participación en la pasión de nuestro Señor, ¿no? Dice, para que los pensamientos de muchos hombres sean revelados. Y esto me vino a la mente al escucharle a usted diciendo esta falta de intimidad, de devoción, porque muchas veces nos quedamos a un nivel meramente intelectual y nos olvidamos que todo esto debe bajar al corazón para transformarnos, para... Efectivamente. Ujú, Yo creo que también es uno de los, digamos, como hemos estado hablando, ¿no? Con respecto a los protestantes, es precisamente para mí, considero que es uno de los grandes dramas del protestantismo como tal. Es decir, yo, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Y hace años, bueno, pues de viaje por Alemania, pues pasé por una zona que era una zona protestante, ¿no? Como sabe usted, en Alemania, pues hay zonas que son más católicas, más protestantes, etcétera, ¿no? Y el entrar en una iglesia que había sido una iglesia católica, ¿no? Una iglesia románica, pues una iglesia que había sido en su época consagrada y en la cual se había celebrado la Santa Misa, pero era protestante. En ese momento, es decir, bueno, y ver la sensación de vacío, es decir, claro, yo desde mi óptica como católico, hacia acostumbrado a que las iglesias, por más pobre, por más triste, por más que sea, las iglesias están habitadas, pues está la presencia de Cristo en la Eucaristía, mm, permanentemente. Y uno entra en una iglesia protestante y uno se encuentra pues con ese, para mí, fue mi sensación, con ese gran vacío. Es decir, bueno, pues había un gran crucifijo, estaba precisamente la Sagrada Escritura puesta en un lugar muy, muy preeminente, pero claro, yo decía, sí, de acuerdo, está la palabra de Dios ahí, pero la presencia de Cristo no es, la presencia en la Escritura, la palabra, no es exactamente lo mismo que la presencia en la Eucaristía, porque es una presencia real y es sustancial como tal. Si es la presencia real. Entonces, es un poco en este sentido. Cuando no hay esa dimensión de la contemplación, de la oración, de esa vivencia interior de la presencia de Dios, de vivir los misterios de la fe, de comprender lo que la Sagrada Escritura nos dice,
¿Mm? Porque no es en su materialidad, es en su literalidad como tal, sino que es precisamente en aquello, no es en lo que yo considera que, como los protestantes, ¿no? Que si a mí me dice esto, bueno, pues no. Es decir, es esta lectura que se hace desde la tradición. Es decir, porque ha habido otros antes que nosotros que han leído la palabra de Dios y nos transmiten esa experiencia. Ujú. Y creo que eso es lo que al protestantismo le falta, pero de una manera, ya digo, dramática. Y de hecho, uno se da cuenta que ha habido intentos por parte de los protestantes, o algunas denominaciones protestantes, precisamente de retomar la cuestión de la oración, porque de hecho los reformadores protestantes, una de las cosas que hacían era rechazar toda esa cuestión. Y yo creo que en este sentido estamos en ese ámbito. A lo mejor me he ido un poco de lado, ¿no? O he ido un poco por un sendero, pero creo que estamos en ese punto. Y precisamente la cuestión de los misterios o digamos de los dogmas marianos o de estas cuestiones sobre la Virgen María, lo importante o lo esencial está ahí, Ujú. en saber contemplar a la Virgen. No comprenderla, sino contemplarla. También la podemos comprender, ¿no? Pero sobre todo es contemplarla para hacerla cercana a nosotros. Así es. Precisamente hablando de este aspecto de la Virgen María, nuestra Madre como mediadora de las gracias que nos llevan a una mayor santidad, a una mayor contemplación del misterio cristiano, me vino a la mente, porque sabemos que algunos teólogos utilizan este vocabulario, dicen que Adán era la cabeza federal de la antigua creación y Cristo es la cabeza federal de la nueva creación. Sin embargo, cuando uno va al Génesis, por decirlo así, a la antigua creación, uno ve que Eva tiene un papel, no era la cabeza ella, porque la cabeza es Adán. La prueba está que cuando pecan, cuando fallan, Dios va y le pide cuentas a la cabeza, ¿no? Que es A él. Adán. Sí. Sin embargo, también vemos el papel importante de nuestra primera madre, me refiero a a la primera Eva. De hecho, el nombre Eva, ¿no? Significa madre de los vivientes, ¿no? Eva, madre de los vivientes. Y Dios la escoge a ella para, para mediar, por así decirlo, para todos nosotros, para todo el género humano, pues todas las bendiciones, ¿no? Que recibimos, que vienen de Dios, cierto, que el representante, la cabeza es Adán, cierto, pero eso no borra, eso no elimina el papel que tiene la primera Eva. Ahora, solamente dije esto para trasladarlo a la nueva creación. La cabeza ciertamente es Cristo. Amén. Las bendiciones, sabemos que todo viene de Dios, todas las gracias, todo es de Dios. Amén. Sin embargo, eso no borra, eso no elimina el papel de suma importancia que tiene la nueva Eva, que como ya dijimos, Eva significa madre de los vivientes, pero sabemos que la Virgen María es la madre de los verdaderos vivientes, los que están unidos a Cristo, ¿verdad? Ujú. Y en ese sentido ella es la mediadora, que es lo que nos dice el catecismo, ¿no, Fray? Que María es la mediadora de todas las gracias y es lo que muchas veces nuestros queridos hermanos separados, los protestantes, no, cuando escuchan este tipo de vocabulario, la Virgen María es la mediadora de todas las gracias, como que les hace un cortocircuito por razones que ya explicamos, ¿no? A lo largo de este programa, no, ellos no tienen las categorías, han sido privados de toda esta riqueza y es por eso que cuando escuchan esas expresiones pareciera que les ocurre un cortocircuito, ¿no? Por así decirlo. Am, y esto uniéndolo, Fray, a lo que usted nos está invitando, a la contemplación del misterio cristiano para, para ser transformados, para crecer en santidad y virtudes. Am, Me gustaría escuchar sus pensamientos finales sobre este aspecto de nuestra Madre, la Virgen María, como la mediadora de las gracias
que todos nosotros necesitamos, ¿no? Yo a veces pienso, o digamos, pensando, reflexionando sobre esta cuestión, yo a veces tomo la frase que habíamos citado hace un rato de San Luis María al revés. Es decir, a Jesús por María, ¿m? Mm, Pero al mismo tiempo, todo lo que recibimos de Jesús nos viene por María. ujú, Entonces, claro, no es decir, bueno, es que la Virgen, pues, no sé, es como, no son las gracias de ella, sí, las gracias son de Dios. Es verdad que el mediador universal, el sacerdote eterno es Cristo, como sacerdote, es decir, como mediador entre Dios Padre y los hombres, está Jesucristo, que es Dios. Pero al mismo tiempo, Dios ha querido que la Virgen tuviera ese papel de mediadora, como ya he dicho hace un momento, sí, está intrínsecamente relacionado con la corredención, en el sentido de que la Virgen que participa por sus sufrimientos, como madre de Dios y madre nuestra, como esto lo acabamos de decir todo hace un momento, pues al mismo tiempo Dios pues ha querido que la Virgen sea precisamente la Virgen como humana, es decir, como cercana a nosotros. ¿Mm? Es decir, el problema es ver esto de una manera, como usted dice, ¿no? Es decir, de una manera demasiado encajonada, como se suele decir aquí en España, sino que Dios realmente constantemente nos tiende la mano. En la historia de la salvación, constantemente Dios está tendiendo la mano al hombre. Y ahora nos la tiende, digamos, de manera definitiva, con la encarnación y con el hecho de tener cerca de Dios a una criatura que ha vivido una vida humilde, una vida sencilla, una vida totalmente, como digo, totalmente dada a Dios, como es la Virgen María, y que se nos ofrece para que ella interceda por nosotros, es decir, nosotros podemos pedirle a Dios a través de ella, porque sabemos que ella va a interceder por nosotros, como hemos comentado también, ¿no? Hablando de la corredención, el episodio de las bodas de Caná, por ejemplo, ¿no? mm, Y a la inversa, es decir, nosotros recibimos de Dios las gracias a través de su Hijo y su ujú. Hijo a través de la Virgen María, ¿no? Porque es Madre nuestra. Es decir, nosotros recibimos de nuestra Madre los bienes. Los hemos recibido cuando éramos pequeños. ¿Mm? Entonces, esa, Esto, esa es la sí, cuestión. adelante. Cuando usted menciona el episodio de las bodas de Caná, eh, me vino un pensamiento muy bonito porque muchas veces en el contexto protestante se cita un pasaje al final del Evangelio de San Juan, donde dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Y yo, como para los que no lo saben, tengo un trasfondo protestante. Yo repetía ese versículo, pero yo lo aplicaba de una manera muy superficial, muy simplista. Para mí el versículo significaba, ¿ves? Solo hay que creer, solo cree en tu mente que Jesús y ya, ahí dice, para que creáis. Pero ahora como católico entiendo toda la riqueza de ese pasaje, porque dice, estas cosas se han escrito. Y ahora yo digo, wow, ¿por qué nunca lo vi? Porque ahí claramente dice, ese es el fin del Evangelio. Y me está diciendo que todo lo que acaba de escribir, incluyendo las bodas de Caná, incluyendo el principio del Evangelio, esas cosas se escribieron para que yo las crea y Efectivamente. creyendo esas cosas, sea yo heredero de la vida eterna. Ahí ¿Iba a está. comentar usted, Fray? Sí, no, incluso San Juan dice que no, podría escribir libros y libros y libros y libros y aún no acabaría. Es decir, precisamente el que creamos no simplemente, y precisamente es eso, es decir, lo que está escrito es para que se crea. ¿Por Mm, qué? Claro, podemos decir, claro, es como era una catequesis, es decir, precisamente ahí está la verdad, y San Juan
habla de la verdad. Pues la verdad que está expuesta en ese Evangelio es para que nosotros creamos, es decir, en su totalidad, es decir, en todo lo que hay. Y precisamente San Juan me parece, bueno, todos los evangelistas, ¿no? Pero me parece el más como decir, en ese sentido, el que más nos puede expresar algo sobre la Virgen María en ese sentido. Según la tradición, la Virgen, bueno, como Cristo la ofreció a él, pues según la tradición, la Virgen estuvo viviendo con San Juan, es decir, estuvo en su misma casa. Es decir, ahí hubo como decir, unas conversaciones, yo a veces pienso, ¿no? ¿Qué conversaciones tendrían que haber entre San Juan y la Virgen Santísima, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Precisamente no es considerar, bueno, pues hay ese episodio, claro, a veces uno pasa a otros episodios, digamos, del Evangelio en los cuales, según parece, aparentemente, pues Cristo como deja un poco de lado a la Virgen, ¿no? La pone así como en un... pero cuando uno entra dentro del conocimiento de esos mismos pasajes, uno se da cuenta de que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí, así es. Wow, no, yo sé que estos temas son muy, muy profundos y sobre todo nos encanta hablar de ellos y nosotros pudiésemos hablar de ellos por horas, ¿no? Pero yo sé que pues por causa del tiempo vamos a tener que ir cerrando ya el programa. Pues yo estoy encantado, Fray Jordi, de que usted nos haya acompañado y nos haya compartido todas estas reflexiones. Estoy seguro, ya estoy escuchando yo a nuestra audiencia que ya los estoy escuchando pidiéndome que lo traigamos de regreso. Quiero decirle públicamente que las puertas están abiertas para usted, Fray. Muchas Ah, gracias. si usted quiere regresar o tiene algún tema que usted quiera compartir con todo el pueblo católico, aquí las puertas estarán abiertas para usted. De acuerdo. Am, pues, hermanos, gracias por habernos acompañado. De nuevo, compartan este contenido con sus familias, sus amigos, sus redes sociales. Dejen un comentario si tienen alguna pregunta. Yo trataré de estar al pendiente y ver si podemos ofrecer ahí algún pensamiento. Y bueno, denle like también, suscríbanse a aquellos que no se han suscrito. Y bueno, dejo que Fray Jordi Montes se despida de todos ustedes. Pues nada, pues agradecerle a usted y la oportunidad de poder, bueno, compartir de estas verdades de fe, ¿no? Sobre todo con relación a nuestra Madre, la Virgen Santísima. De hecho, la Orden de la Merced, según la tradición, fue fundada por ella misma. Nosotros la consideramos como nuestra fundadora. Por eso nosotros somos llamados Orden de la Bienaventurada Virgen María, es decir, de la Merced. Nosotros no tomamos el nombre del fundador digamos, de un... sí, San Pedro Nolasco fundó la orden, pero por inspiración, ¿no? y ayudado de la Virgen Santísima. Y por eso, para mí personalmente, son unos temas que son muy caros, ¿no? Muy queridos, porque Sí. precisamente nuestra orden, que está dedicada especialmente a ella, pues precisamente, ¿no? Sobre todo el hecho de vivir, ¿no? Nuestra fe, de conocer la fe en su profundidad y sobre todo de contemplar, contemplar los misterios divinos, contemplar nuestra fe, desde el punto de vista de la oración, que creo que es muy importante, porque está muy bien el conocimiento racional, pero como usted bien decía, la razón es la que ayuda, sostiene o ayuda a la fe en ese conocimiento de Dios. Es decir, y creo que eso es esencial. Y la fe, como decía alguien, decíamos, es el conjunto, ¿no? De las verdades de la fe es esa gran belleza de nuestra iglesia, que nos ha sido dada por Dios, porque es un conjunto bello y un conjunto cristalino, es decir, y ese conocimiento a uno le da esa felicidad, esa alegría de creer, de la fe, que bueno, que tenemos que vivir nosotros y transmitirlo a los demás.
Así es, me viene a la mente, hay un pasaje en la carta a los Corintios, San Pablo, no recuerdo exactamente, lo parafraseo, donde dice, está hablando de contemplar al Señor y habla de que contemplándolo más y más, esta contemplación nos va cambiando. Algunas traducciones leen ah, de un grado de gloria a otro grado de gloria. Ujú. Entonces, queremos entender, comprender para contemplar más el misterio de nuestra fe, más a Cristo, y al mismo tiempo, casi de manera simultánea, estamos siendo transformados a su imagen y a su semejanza, que Así es el es. propósito, ¿no? Y pues nuestra madre ya ha sido dotada de esa meta que todos tenemos, Ujú. ser a la imagen de nuestro Señor. Bueno, dicen que el que mucho se despide es porque pocas ganas tiene de irse. De nuevo, Fray, muchas gracias y queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Me voy a despedir como tengo la costumbre hacerlo, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.